porque así como Dios hizo este mundo con un perfecto orden, donde los que vivimos al Ecuador, bueno, cerca al Ecuador, tenemos una salida del sol a la misma hora y un ocultamiento del sol a la misma hora, y hay un orden perfecto, ¿sí? Entonces, con la liturgia también pasa lo mismo. Tiene que haber ese orden perfecto donde está el sacerdote, es nuestro Señor en ese momento de la Santa Misa, y después los acólitos van aprendiendo, van respondiendo las oraciones, y después estamos los fieles. Pero los fieles también estamos obligados a responder bien las oraciones, porque es terrible que todos somos tradicionalistas y ay, nosotros vamos a la misa en latín y llevamos casi 2 años, 3 años, 10 años, 20 años yendo a la misa en latín, pero no sabemos responder ni pronunciar bien el latín. Entonces, no, la idea es contra ese error y sí, es un error que tenemos por falta de que haya alguien que nos enseñe. Entonces la idea es que nosotros podamos aprender y a su vez los que son papás, los que son tíos, los que tienen a su cargo niños pequeños o jóvenes, también les enseñen estas cosas básicas del latín. Lo ideal sería que pudiésemos leer por lo menos una página de la Sagrada Escritura, de la Vulgata o del Misal en latín. Pero entonces para eso se necesita constancia y se necesita estudio privado. Porque aquí lo que vamos a hacer es como hacer la charlita, pero después ya queda en cada uno el nivel de profundización que quiere con el latín. De hecho, en las universidades muy raras veces se enseñan latín. Por ejemplo, cuando uno estudia filosofía, cuando uno estudia derecho, y eso en algunas universidades. Y cuando se estudia español, creo que son como las únicas carreras donde se tiene contacto con el latín y con el griego. La otra forma de aprender latín es asistiendo al Instituto Caro y Cuervo, haciendo los diplomados que ofrecen acerca de latín y de griego. Pero ya eso es un nivel bastante alto, porque se requiere, antes de estudiar el latín, conocer bien la gramática castellana, porque la gramática castellana se montó sobre el latín, ¿sí? Entonces es necesario aprender bien el castellano para poder aprender a construir las oraciones en latín. Bueno, entonces ya para no dar tantas vueltas e iniciar como se manda, entonces salvete discipuli, salvete quiere decir hola y es un plural. Si yo solamente me estuviera dirigiendo a una persona, por ejemplo a mi amigo José Antonio Vázquez, le diría salve José Antonio y José Antonio me respondería salve Mauricio. Pero aquí como les estoy hablando en plural, entonces salvete discipuli. Bienvenidos a la clase de hoy. Entonces, vamos a iniciar con una oración para pedirle a Nuestra Señora, que es el trono de la sabiduría, y al Espíritu Santo, que es el que conoce los secretos de Dios y da la ciencia y la sabiduría. Entonces, vamos a rezar con fervor. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si pueden, repitan ahí detrás de sus micrófonos lo que está en color negro. Veni, Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris ineis ignem accende. Yo pronuncio, emite spiritum tumet creabuntur, y ustedes responden, et renovabis faciem terre. Et renovabis faciem terre. Cool. Oremos. Deus qui corda fidelium Sancte Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, et de eius sempre consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Bueno, esta oración la vamos a ver en el curso,
Pero entonces recordemos, bueno, estas son como instrucciones, pero los que quieran pueden prenderlos, si no, no, o sea, encender las cámaras, silenciar los micrófonos, usar el chat cuando el magister diga, pero esta diapositiva está dirigida a otro público, no a ustedes, que son personas serias, disciplinadas. Entonces hagamos un repaso de las clases pasadas. Entonces, nosotros, ¿qué vimos las clases pasadas? A ver, espérense, que aquí compartí, aquí no es. Entonces, listo. Entonces, la clase pasada nosotros estuvimos viendo, perdón, a ver, yes, no, no, ustedes ven mi presentación, es que la activo y no, no la puedo ver. A ver, presentación, PowerPoint. ¿Se ve la presentación? Hola. La veíamos, ahora solamente te vemos a ti. Bueno, listo, no importa. Igual. ¿Qué vimos las charlas pasadas? Las charlas pasadas vimos acerca del origen y la historia del latín, ¿sí? Entonces, en ese origen e historia del latín, pues necesariamente tuvimos que ver algo del origen de Roma y por ende también Grecia. ¿Por qué? Porque existía esto que se llamaba la Magna Grecia, que es el lugar, la cuna donde nace nuestra cultura. Y como dice Rafael Gambra, para los que quieran leer algo de filosofía, es muy sencillo este libro y es muy sucinto, se llama Historia sencilla de la filosofía, y junto con Gambra pues lo dicen otros comentaristas de la historia de la filosofía, dicen que nuestra cultura pues nace en Grecia y que Dios le dio esa misión a los griegos para pensar. Por eso se puede decir que los griegos en realidad hicieron filosofía, porque hubo los filósofos presocráticos, los socráticos, bueno, el gran Aristóteles, que fue el que organizó todo ese conjunto de ideas. Y él en ese libro también dice si se pudiese decir que, por ejemplo, los hindúes tuviesen filosofía, entonces en ese caso él decía, no, tienen más es como una especie de cosmologías que intentan acercarse a la filosofía, pero no dan una respuesta racional a los problemas del mundo. Por eso el tema de la New Age hoy en día tiene tanta fuerza, porque se dice, ay, es que el hombre de Occidente en su racionalismo lo que ha hecho es destruir el mundo. Pues no, lastimosamente no, porque el mundo dejó de ser cristiano después del siglo XVIII, prácticamente con la Revolución Francesa y todos los movimientos que vinieron después, se empezaron a derrocar los altares y los tronos. Entonces el mundo pues deja de ser cristiano, deja de ser católico y por ende pues ya no piensa en el prójimo, sino que empieza a pensar es en el individualismo y por eso sale el liberalismo y del liberalismo pues todos los males que conocemos en el mundo moderno, hasta el punto que afectó la vida económica con el sistema de usura, el interés exagerado, los sistemas políticos, esta partidocracia, el aspecto educacional. Pero entonces, eso lo tocamos muy tangencialmente en las charlas pasadas, pero sí dijimos que en Roma, específicamente, ya les muestro en un mapa, es donde nace nuestra cultura, ¿sí? Porque Dios le dio la misión a este gran pueblo, al pueblo griego de organizar el pensamiento, y después llega el Imperio Romano. El Imperio Romano eran estos tipos
que como vemos en la película de Gladiador, los que pues, la han visto, pueden ver ahí una personificación con trajes de época bastante fieles a la historia. O la otra película que también es muy buena en cuanto a la composición del lugar de ese momento histórico, que es La Pasión de Cristo, según la dirección de Mel Gibson. Roma era grande, pero era grande porque era un pueblo guerrero. Y Roma lo que hacía era conquistar los lugares. De hecho, eso era la famosa Pax Romana. La Pax Romana se fundaba en la imposición de este imperio sobre otros pueblos a los que llegaban a conquistar. ¿Sí? Entonces, por eso la nobleza de Roma, en que el soldado romano no era él, sino que él, por hacer parte de Roma, era grande. ¿Sí? Entonces, en el mapa que ustedes están viendo en la pantalla, pues se ve el mundo conocido y lo que está en ese punto y en la parte de África hacia abajo era parte del Imperio Romano, ¿sí? La Mauritania, lo que hoy en día es Marruecos, Numidia, lo que pasó a ser Hipona, Tagaste, de donde es originario San Agustín. Hacia este lado pues está Egipto, ¿sí? La Judea, Grecia, la parte de Asia Menor, la península itálica, la península ibérica y el mundo prácticamente germinó en el Mediterráneo. El Mediterráneo tiene esa magia donde están los mitos acerca de Poseidón, el rey de los mares, donde está Escila y Caribdis, que eran estos monstruos marinos que atrapaban a los viajeros, y podemos recordar la historia de Odiseo, cuando deja a su amada Penélope, y Penélope tiene todavía la esperanza de que Odiseo está vivo, y por eso empieza a tejer durante el día un saco, como una especie de manta. Y los hombres de ese lugar cortejan a Penélope, pero Penélope dice, no, yo creo que Odiseo está vivo. Entonces por las noches ella descosía, mientras lloraba pensando en su esposo, descosía ese tejido. En esta parte del mundo es donde se desarrollan y surgen las tragedias griegas, Sófocles con Edipo Rey, con Antígona. Bueno, la riqueza que tiene este pedazo del mundo es muy grande y gracias a Dios nosotros tenemos la herencia y el legado de esta cultura, de lo que podemos llamar Occidente, ¿sí? Y bueno, por medio de nuestra madre patria España, que a pesar de la leyenda negra y que se diga que eso pues, es otra discusión acerca de lo que se dice de España, con el tema del descubrimiento y la conquista, nos legó y nos heredó toda esta riqueza cultural que hay aquí en esta parte del mundo. Bueno, después en específico vimos en la península ibérica, en la península itálica, perdón, un lugar que se llama el Latium, ¿sí? El Latium es el lugar donde está asentada Roma, ¿sí? En ese lugar, en el Latium o en el Lacio, es donde surge el latín, ¿sí? Y por eso la lengua del Latium es el latín. El latín pues es la lengua que se distribuye por todo el Imperio Romano y después es la lengua que unifica el pensamiento político, económico y social de Roma y por eso es que Roma logra cohesionar ese imperio de una forma tan maravillosa, al punto que en España, y eso lo hablamos con Carolina, que fue quien inició la idea de estas charlas de latín, cómo en España se ve esa herencia romana con los caminos, y caminos que han durado miles de años y no tenían títulos de ingenieros. Y estos caminos se mantienen hoy en día, los acueductos romanos, esa forma de encastrar las piedras donde hay una piedra angular y otras piedras secundarias que lo que hacen es distribuir el peso en ese arco y pueden pasar camiones, pasan elementos de mucho peso y no se caen.
ese es el principio también con el que se construyen las iglesias románicas. Y después se perfecciona eso con las catedrales góticas. Entonces, Roma es grande y esa grandeza se difundió por medio de ese lenguaje que fue el latín. Aquí vemos el Foro Romano, y el Foro Romano era el lugar, el centro del pensamiento romano, porque era donde se juntaban los senadores. Entonces, aquí hablando con Miguel, justamente descubrimos que el origen de la palabra senador viene del latín senex, y senex en latín quiere decir anciano, ¿sí? Y ese vestigio hoy en día se nota en nuestra legislación colombiana, porque, por ejemplo, la persona que quiera acceder a ser senador de la República tiene que ser mayor de 35 años. Una persona que es menor de 35 solamente se puede postular a ser representante a la Cámara. Y uno dice, pero ¿por qué? Bueno, la respuesta nos la da el conocer el latín, porque los senex, los senadores, eran los que se reunían en esas cámaras ahí en el Foro Romano, y era donde decidían el destino del mundo y de Roma. Bueno, aquí vemos un mapa de Grecia. Bueno, ya les hablé acerca de cómo es la cuna del pensamiento, y pues libros muy chéveres acerca de Grecia, pues está la Eneida, que es la huida después de la guerra de Troya, y la fundación de Roma. Y en este momento, pues vamos a volver a repasar con los que ya lo vieron, y vamos a aprender con los que no lo han visto las reglas de pronunciación del latín. Bueno, también vimos cómo el latín es la lengua madre de las lenguas romances. Miguel, ¿tú te acuerdas de cuáles eran las lenguas romances? Si estás por ahí, Miguel. Sí, aquí está. A ver. Romances. ¿Serán lenguas que sean románticas? No, lenguas que se originaron del latín. Eso está chévere que lo hayas dicho. Porque lenguas romances no es que sean románticas, porque romántica puede ser cualquier lengua. El francés, el italiano, ¿sí? Pues se pueden decir cosas muy lindas en poemas. Pero se llaman romances porque surgen del latín, ¿sí? Son lenguas que surgen de esta lengua románica. ¿Te acuerdas cuáles son, Miguel? ¿El inglés, seguro? El español y el inglés. Es No, porque el francés, hombre. ¿Te acuerdas? el francés y el inglés, porque muchas palabras Bueno, indirectamente inglesas provienen del francés, de los franceses que llegaron a Inglaterra, que invadieron Inglaterra en el año 1066. Listo, Miguel. Muchas gracias por tu comentario. Pues bueno, el inglés es de forma indirecta. O sea, el inglés no es una lengua romance, porque el inglés tiene una influencia teutónica, una influencia de los pueblos del norte de Europa, ¿sí? Entonces, básicamente, las lenguas que para nosotros son más familiares, porque hay una clasificación casi más de 20 lenguas romances, pero las que para nosotros son más cercanos son el español, el francés, el portugués, el italiano, el catalán, y bueno, pues esos son como los más cercanos para nosotros. Para la muestra del botón, cuando uno está estudiando en francés, el francés tiene la conjunción I, ¿sí? Y la I se escribe igual que en latín, se escribe et. ¿Sí? El portugués también tiene mucha influencia del latín. Por ejemplo, el ejemplo que hablábamos en las clases pasadas era la palabra antro, ¿sí? Cuando nuestros papás decían, uy, esos antros tan feos. Y nosotros mismos hoy en día podemos decir en algunos lugares que son como oscuros, que no se ven muy seguros, decimos, uy, eso es un antro. Bueno, ustedes saben que en latín antro quiere decir cueva, antrum, antri, y bueno, ahí mi amigo José Antonio, que estudió también harto latín, me puede apoyar en esa idea. Entonces, hay muchos vestigios
del latín en nuestras lenguas. Por eso el que aprende latín se le puede facilitar el conocimiento de otras lenguas que tienen su aspecto de lengua romance. Hay muchas palabras, por ejemplo, pater, patri, es el origen de la palabra papá o padre, ¿sí? Es el origen de la palabra patrimonio. ¿Mm? Patrimonio es una palabra compuesta de pater y munus. Pater es padre y munus es oficio. Entonces el patrimonio hace referencia al oficio del padre. Matrimonio. Matris, munus. Entonces, munus es el oficio, mater, el oficio de madre. Eso es el matrimonio. Entonces, en un matrimonio, el pater es el que consigue el patrimonio. Y la mater es justamente esa alma, como lo concibió el pueblo romano. Y después en el cristianismo y con la doctrina católica pues se ha desarrollado el que la mujer pues es el alma de ese cuerpo, es el corazón de ese cuerpo, ¿sí? Entonces nunca se ha visto un cuerpo sin cabeza y nunca se ha visto un cuerpo sin corazón, porque si al cuerpo le falta la cabeza pues está muerto y si le falta el corazón también. Por eso es el complemento que se enseña cuando se habla de este tipo de cosas. Bueno, eso es para ilustrar algo de la gran influencia que tenemos del latín, que es una lengua madre para nosotros. Bueno, entonces, después de haber hecho esa introducción muy sucinta, porque en realidad hablamos muchas más cosas, pero fueron un tipo de cultura general, ¿sí? Hablamos de temas de arte, temas de historia, temas de cultura griega, cultura romana, cultura hispánica. Pero entonces, ya en este momento, conviene adentrarnos a la clase, a la charla de latín, ¿sí? A estas guías de latín. Entonces, bueno, en la pantalla ustedes están viendo en la primera frase los diptongos latinos. Entonces, en esos diptongos latinos vemos la AE y la OE. Esos diptongos siempre predomina la E. Entonces, cuando leemos terrae, se pronuncia terre. Cuando leemos amenus, amoenus, se pronuncia amenus. ¿Sí? Cuando estamos rezando en la Santa Misa, hay muchos de esos diptongos. Entonces, es para que lo tengan en cuenta. Predomina la E. No se dice terrae, sino terre. ¿Sí? La C se pronuncia como una TH. Entonces, cuando el sacerdote levanta la sagrada hostia con el cáliz que tiene la sangre de nuestro Señor y dice, ecce agnus Dei, ecce quitolis peccata mundi. Cuando dice ecce, quiere decir he aquí. Suena algo como lo pronunciarían de pronto en el norte de Colombia, ecce, pero no, es con una T, ecce, ecce, he aquí. ¿Recuerdan la frase que dijo Poncio Pilatos cuando presentó a nuestro Señor después de haberlo azotado? Lo contemplamos en el tercer misterio doloroso, cuando lo coronan de espinas y le ponen el manto de púrpura. Poncio Pilato dice, ecce homo, he aquí al hombre. ¿Sí? La palabra crucem, crux, crucis, se pronunciaría con la E, crucem, crucem. Pax, pachis, se pronunciaría pachis. Ahí dice caelestis, se escribe caelestis, pero se pronuncia celestis, celestis. ¿Se acuerdan el nombre de la misa del Jueves Santo? ¿Qué se conmemora el Jueves Santo? ¿Cómo es que? Cena Domine. In cena Domini, muy bien, Miguel. In cena Domini, ese es el nombre propio de la misa del Jueves Santo, ¿sí? Entonces, a ver, perdón, yo no sé por qué está sacando fotos. Listo. Entonces, es la misa in cena Domini.
Después, la CH se pronuncia como una K, ¿sí? Es algo similar al italiano. Por ejemplo, en italiano uno escribe chiesa, pero se pronuncia chiesa. En el latín pasa lo mismo. En lugar de leer eschola, se lee escola, o sea, la escuela. La gente que canta en la misa, ellos pertenecen a la Schola Cantorum, a la escuela de los que cantan. Brachium, se escribe brachium, pero se pronuncia brachium. Brachium es brazo. Se escribe chorus, pero se pronuncia chorus. Y el nombre de Cristo, de nuestro Señor, del ungido, no se lee Chiristus, sino que se lee Christus. Después, la G se pronuncia como una Y, como una Y, ¿sí? Entonces, aquí en el ejemplo tenemos Ager, pero no se pronuncia Ager, se pronuncia Ayer, ¿sí? El campo. Agimus. ¿Recuerdan este agimus en qué parte de la misa se dice? Eso se dice en el prefacio, cuando el padre dice, gracias hagamos Domino Deo nostro. Gracias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Gracias agimus, hacemos, gracias damos. Propter, por tu gran misericordia, propter magnam misericordiam tuam. Entonces, bueno, la G se pronuncia así. Después, la GN se pronuncia como una ñ. Esto es igual que en el francés. Pues, bueno, como en la escuelita la escuelita que de aquí, pues de la capilla, donde enseñan a algunos niños pues que están estudiando francés, los papás cuando les ayudan a hacer las tareas pues han descubierto cómo en francés se pronuncia la GN y es como una ñ. Entonces en latín es lo mismo. Entonces en lugar de decir agnus, se dice agnus. Agnus es el cordero. Eche agnus Dei, el cordero de Dios. O, por ejemplo, vamos a rezarle a Santa Áñez, Santa Inés. ¿Sí? Se escribe Santa Agnes, pero se pronuncia Santa Áñez. Después, la H se pronuncia como una K. Entonces, se dice Miki y se dice Nikil. ¿Sí? El ejemplo que siempre me acuerdo es el Angelus. Fiat Mihi secundum verbum tuum. Y con Nikil me hace recordar pues justamente cuando se habla de la nada, porque es que en latín Nikil es nada. En castellano existe el famoso nihilismo, ¿sí? Una corriente artística y filosófica que lleva justamente a la nada. Se relaciona con el existencialismo. Entonces, el origen latino de la palabra nihilismo es algo así como el nadaísmo o la filosofía o el pensamiento de la nada. Qué chévere es conocer estas etimologías del latín para poder comprender muchos conceptos en castellano, ¿sí? Después la J. La J es una grafía que no existía antes del siglo XVI y se escribía solamente una I. Y por eso mismo se pronuncia como una I. De hecho, en los anagramas antiguos está el famoso IHS, el Jesus Christus o Jesus Hostia Sancta, ¿sí? Entonces, se lee como una I, la J. Entonces, Jucunda se lee Yucunda, que quiere decir alegre. Ham, que quiere decir ya, se pronuncia Yam, ¿sí? Introiva d'altere de iadem qui letificat juventuten meam. No juventuten ni juventuten, no juventuten meam. Después, la doble L se pronuncia de forma separada, ¿sí? No como la L en castellano, está la lluvia, está lloviendo. Allí, no, se pronuncia separada la doble L, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Ecce ancilla domini. Ecce ancilla. ¿Ancilla qué quiere decir? ¿Alguien más o menos sabe qué quiere decir ancilla? Esclava. La esclava, muy bien. La esclava del Señor, ancilla. Después, bellum. Bellum en latín quiere decir guerra.
¿sí? Entonces, velum es la palabra origen de belicoso, beligerante, ¿sí? Hablábamos que hay unas armas que con ocasión de la Segunda Guerra Mundial les pusieron un nombre muy curioso, que era uno de los principios romanos en los que se fundaba la Pax Romana, y era si vis pax parabellum, y esas armas, de hecho es la del agente 007, la parabellum, o la preparada para la guerra, o la que está hecha para la guerra. ¿Mm? Entonces, recuerden, la doble L se pronuncia separada, anchilla, bellum. Después, la PH se pronuncia como en inglés, telephone, entonces triunfo, se pronuncia como una F. Viene una parte que es interesante y es aquí esto, la Q. ¿Por qué? Porque es que nosotros en latín decimos queso, en castellano decimos queso, pero en latín se lee de forma separada la Q con la U. Se pronunciaría queso, ¿sí? Aquí está el ejemplo de quatuor. No se dice catuor, sino que se lee quatuor. Cinco, no se lee quinque, perdón, sino que se lee quinque, ¿sí? Es como si la Q se transformase como en una C, quinque. Itacue, que quiere decir por eso, ¿sí? No se lee itaque, sino itacue. Caballo, no se lee ¿cómo sería? Ecus, sino ecus, ¿sí? Es como alargada. Ecus. Listo. Entonces, esta construcción de las palabras la vamos a encontrar muchísimo en el latín. Entonces, para que le presten atención y desde ya se vayan mentalizando en cómo se pronuncia. Después, la SC, la SCI se pronuncia no chi como una che, sino se pronuncia es como con un sonido más suave. ¿Sí? Como por ejemplo en el inglés, que para nosotros pues es como más cercana a esa pronunciación, por ejemplo cuando dice nation, ¿sí? Aquí en este caso es shellus, shio, ¿sí? Shellus es creo que delito, creo, shellus, shio. Entonces estas palabras tienen una pronunciación suave de la SH, de la SC, perdón, se pronuncia como una SH. Esas no son tan comunes, no son, sí, uno se encuentra con estas palabras en latín, pero no, pues, en la liturgia casi no nos encontramos con ellas. Después está la TI. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque la TI tiene unas características propias. Algunas veces se pronuncia como una T fuerte, T, hostia, y otras veces se pronuncia como una especie de C, ¿sí? Gratia. Se escribe gratia, pero se pronuncia gracia, ¿sí? Entonces, aquí está. Cuando sigue a otra vocal, se pronuncia con este sonido TS, gracia, axio. Pero hay unas excepciones, que esas ya, gracias a Dios, nosotros sabemos castellano, y en castellano no se dice hostia, sino que se lee hostia, ¿sí? ¿Por qué? Porque está precedida de la S, cuando está precedida de la T, o cuando está precedida de la X, para que no haya una cacofonía, se pronuncia como una T. También al inicio de palabra, entonces no se lee ciara, sino tiara, la tiara la tiara del Papa. ¿Saben qué es la tiara? La tiara era esa triple corona que tenía el Papa antes de Pablo VI, porque Pablo VI la regaló, creo que a la UNICEF, yo no recuerdo, pero fue una sociedad de esas filantrópicas que se relacionan con la protección de los derechos humanos. Y regaló la tiara, un objeto sagrado que representaba
el triple poder del Papa en la iglesia triunfante, la iglesia militante y la iglesia purgante, ¿sí? Pero lastimosamente esa tiara, después del concilio, se perdió. No sé si alguien quiere hacer algún comentario respecto a lo de la tiara. Creo que fue a las Naciones Unidas que se la A la- dieron, ¿cierto? Sí, yo la verdad no estoy seguro. Sé que fue un organismo que se encargaba de la protección de los derechos humanos y con ocasión de la Segunda Guerra Mundial, todo eso. Pero sí, tienes razón, Caro. Creo que fue la ONU. Y pues es terrible porque Claro. les regaló un tesoro a gente de una cosmovisión y de un pensamiento masónico. Eso es una capitulación. Ujú. Sí, fue como la cereza del pastel después del Concilio Vaticano ¿Qué II. más? Listo, entonces la palabra tiara. Después hay una oración en la Santa Misa que pareciera que es como un trabalenguas, ¿sí? Y aquí está una de las palabras que hace que pareciera el trabalenguas, ¿sí? Cuando va tildada la I se lee totius. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que después del ofertorio, el sacerdote se gira y dice, orate fratres, y se gira completo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso en la misa, que hay veces que el padre solo llega al centro y vuelve y gira hacia el mismo lado. Y hay otras veces que él viene al centro y gira, da la vuelta completa. Bueno, eso tiene un significado. Y el significado es que cuando el sacerdote viene al centro, abre las manos y da la vuelta completa es porque está tomando nuestras oraciones para ponerlas en la patena y ofrecerlas a Dios, ¿sí? No sé si recuerdan que el sacerdote dice, orate fratres, se gira, omnipotente, y nosotros ¿qué respondemos? Suscipiat, ¿se acuerdan de la oración? Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tui ad laudem et gloria nomini sui, creo. Sí, Ad ad utilitatem utilitatem quoque nostram totiusque ecclesia sue sancte. sue sancte, exacto. Entonces pareciera un trabalenguas, pero si uno lo pronuncia lento, encuentra una buena pronunciación del latín. A veces es horroroso que uno, por ejemplo, está rezando el Confiteor y a veces el Confiteor se vuelve una carrera, ¿no? Porque hay un fiel por allá que empieza antes que el acólito y por allá hay otro que tiene la voz más fuerte, entonces parece como una competición. Confiteor de omnipotenti, beati Marie, Simper Virgini, beati Micaeli. No, suena horrible, suena feísimo. Entonces, por eso es necesario que utilicen el misal y en el misal lean y apliquen esto que estamos aprendiendo acá. Ojo, esto hoy para ustedes es un abrebocas, porque esta va a ser como una hoja de ruta para las siguientes charlas del latín. Sí, porque la idea es que aquí salgamos expertos pronunciando las oraciones de la Santa Misa, que sepamos distinguir los cambios al inicio del Confiteor y en la segunda parte del Confiteor. En el Confiteor, por ejemplo, dice Confiteor de Omnipotenti, Beate Maria, Semper Virgini, Beato Micaele Arcangelo, Beato Johanne Baptiste. En cambio, en la segunda parte, después del mea culpa, mea máxima culpa, y dio precor Beatam Mariam Semper Virginem, ¿sí? Beatum Micaelem Arcangelum, no Micaele Arcangelo, sino Micaelem Arcangelum, Beatum Johannem Baptistam. Bueno, eso lo pueden ir viendo cuando asistan a la Santa Misa y se dan cuenta de esa diferenciación en la pronunciación. ¿Por qué? Porque existe una cosa que se llaman las declinaciones. En castellano nosotros no lo conocemos porque eso no nos quedó de nuestra lengua madre. Pero, por ejemplo, en el alemán sí existen las declinaciones. El que quiera, o bueno, los que saben alemán aquí en el grupo, saben que las palabras se declinan. ¿Y qué es declinarlas? Es cambiarles el final de la palabra. Por eso nosotros vemos a veces la palabra Deus, Deum, Dei, Deo, pero todo hace referencia a lo mismo, al mismo sujeto, a Dios, ¿sí? A veces decimos María, Marie, Mariam, ¿sí?
y hacemos referencia a la misma persona, a María Santísima, o a María, si estamos hablando de cualquier otra persona, otra mujer que se llame María. ¿Listo? Entonces, después, bueno, la TI la vamos a tener que ir practicando y hay veces que ya de tanto repetirla uno ya distingue las palabras. Pero entonces aquí ya les di los tips, las reglas de pronunciación de la TI, ¿sí? Habitualmente se pronuncia con sonido TS, gracia, accio, ¿sí? Es como cuando pronunciamos la pizza, ¿sí? Es ese sonido TETS, ¿sí? No sé, es incorrecto decir gracia, sino en latín se pronuncia gracia, ¿sí? En lugar de decir accio, se pronuncia accio. A veces se exagera un poco, pero conviene para distinguir las palabras. Bueno, después viene la V. La V, esto era una cosa interesante y José Antonio me puede dar razón también, que el padre José María Mestre, que es el profesor de latín del Seminario de la Reja y que ha formado pues casi a todos los curas que hemos tenido en la capilla, el padre Jesús Mestre decía pues que la B tendría que pronunciarse la bidental, ¿sí? En lugar de decir vaca, se tendría que decir vaca, vaca. Entonces en este caso sería vita, pero pues ya por la deficiencia que nosotros tenemos en la distinción entre la V y la B, pues se permitía que se pronunciase de la misma forma. Pero lo ideal sería hacer como la distinción entre vita y vita, porque no es lo mismo, ¿sí? Después, la Z se pronuncia como una DS o DZ. De hecho, ese sonido es muy particular en el francés y en el portugués. En castellano nosotros no tenemos ese sonido. Azimus, azimus, ¿sí? Es un sonido como vibrante entre la lengua y los dientes. Azimus, zelus, ¿sí? O podríamos pronunciarlo como la Z española, la Z, pero no sería completamente correcto. Hacimos, no. Y al final están las dobles consonantes. Entonces se pronuncian separadas o prolongadas, como hemos visto con la doble L, ¿sí? Illa, illum, ¿sí? Entonces con la T sería ática. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? No sé, Alejandro, Carolina, David, Diana, Stephanie, José Antonio, Lisset, María Consuelo, Maribel, Miguel, Natalia, Ricardo y Viviana, Vivian. No sé si hay alguna pregunta o alguna cosa curiosa, algo que quieran preguntar del latín, no sé. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una Sí, pregunta. dale, Caro. Em, digamos que era algo del que también hablábamos la vez pasada sobre la evolución misma del latín dentro del Imperio Romano. Ujú. Ahorita que estabas hablando de las letras, que parecen, por ejemplo, los pueblos bárbaros tenían letras como la W, digamos, ¿no? Ese tipo de Sí. letras. En algún momento de la evolución del latín, algunas de esas letras o algunos vocablos, digamos, de los pueblos germánicos pasaron al latín de alguna manera. Sí, ¿O la de misma hecho sociedad? sí, de hecho sí, Caro. De hecho, hoy eh, em, hoy Natalia, una de las asistentes del grupo, me envió un fragmento de un códice en latín. Entonces ella me preguntaba, ¿esto qué es? ¿Es latín clásico? ¿Es latín eclesiástico? ¿Qué cosa es eso? Entonces yo me puse a observarlo, a ver si puedo, a ver, copiar la imagen y la voy a pegar acá, a ver. Control. Es bien interesante porque uno de paso va aprendiendo temas como de cultura, de arte y de humanidades. ¿Sí? Ay, ¿qué hice? A ver. Copiar imagen. Control B. Listo.
A ver, voy a dejarles de presentar esto y les voy a presentar ahora esto. Entonces, este códice es muy interesante, claro, o sea, como ya habíamos visto, y pues Natalia había asistido a las otras charlas con Carolina, con Vivian, bueno, y Lisset y Diana y Paula, entonces, claro, hablamos del latín clásico, del latín eclesiástico, que son formas de pronunciar el latín. Entonces, el latín clásico es como una especie de estudio científico, analítico que le han hecho el latín. Entonces, los estudiosos de la academia dicen que el latín se tiene que pronunciar como ellos dicen. ¿Por qué? Porque ellos han estudiado mucho y tiene que ser así. Pero entonces la iglesia ha venido pronunciando el latín durante casi desde que se fundó la iglesia, bueno, desde que se empezó a propagar en Roma. Ha venido pronunciando de la misma forma y la muestra de ello son las composiciones clásicas. La misa en si menor de Bach, el Requiem de Mozart, hay muchas composiciones, el Ave Verum, la Salve Regina, bueno, muchos compositores clásicos le han puesto música a este tipo de oraciones. Entonces, aquí, en este códice, se ve una cosa muy interesante, porque uno dice, oiga, esto es inentendible, o sea, si estudiamos latín, y aquí nos encontramos con unas grafías que se parecen al latín, pero son raras, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto es un fragmento de un gradual. Gradual significa dos cosas. Es la oración que se hace en la Santa Misa después de que el sacerdote lee la epístola y que habitualmente el muchacho que toca ya en el piano, entonces canta como un versículo. Y también se entiende gradual como un libro grandote que mide casi 60 centímetros por 1 metro, abierto, ¿sí? Porque cerrado mide como 60 centímetros como por 40. Y estos libros eran grandes porque se ponían en medio de los coros para que los seminaristas observaran el canto que tenían que seguir, ¿sí? Esto es parte de un gradual. Pero entonces, ¿qué pasaba? Había como una especie de abreviaturas latinas. En la primera frase dice Laudemus Deum Nostrum, pero no dice Nostrum, sino que sí se dan cuenta que arriba del Nostrum hay como un puntito. Ese puntito quiere decir que se le comen una M. ¿Por qué? Porque los que pintaban las miniaturas medievales o los que hacían la caligrafía medieval tenían que ahorrar el espacio de la hoja, porque esto era pergamino y esto era muy caro. Esto no es como hoy en día que arrancamos una hoja de papel y tenemos 1000, no. En esa época no se había desarrollado el papel con celulosa. Utilizaban el pergamino, que el pergamino es de origen animal, es la piel del ovejo. Entonces, no era como, ay, si vamos a escribir, me equivoqué, vamos a romper el pergamino y utilicemos otro. No, era muy caro. De hecho, el que tenía un libro era alguien con mucho dinero, ¿sí? Entonces, aquí esto es el latín normal, el que nosotros estamos estudiando. Pero esto ya lo estudia esta gente que sabe de filología, esta gente que es como experta y erudita, cual Indiana Jones, en esta forma de escritura del latín, y según esta forma de escritura del latín podemos saber de qué año es. Por las líneas, por la fractura, el tipo de letra se llama fractura, entonces esto no es fractura gótica, sino que es una fractura anterior. Entonces uno podría decir que este gradual es cerca del siglo XII, ¿sí? Además porque las miniaturas no están completamente desarrolladas. Bueno, es una cosa muy bacana, es muy chévere, ¿sí? Es muy, muy interesante. Pero bueno, me fui por las ramas simplemente para decirles que en el latín se ha habido influencia de diferentes aspectos que cambian las grafías. Entonces, en este caso, es por una necesidad de ahorrar espacio. Hay otros casos en que, por ejemplo, el Imperio Romano Germánico, pues necesariamente tenía en su cultura, en su lenguaje, en su transmisión oral, palabras que pertenecían a los pueblos anglosajones teutónicos.
Entonces, por eso la grafía W, la grafía X son posteriores al latín del siglo de oro, ¿sí? Latín del siglo de oro, estamos hablando de San Gregorio Magno, San León Magno, San Agustín, ¿sí? Pero ya cuando vamos acercándonos al siglo XII con Santo Tomás de Aquino, el padre padre Jesús Mestre decía, eso es latín de cocina. ¿Por qué? ¿Por qué latín de cocina? Porque era el famoso latín vulgar, el latín que ya todo el mundo hablaba, ¿no? Entonces, es un latín que ya se vulgarizó tanto que por eso lo podemos leer más fácil los que hablamos castellano. Por ejemplo, nosotros que estamos estudiando latín, queremos leer, yo qué sé, a Santo Tomás de Aquino. Probablemente lo podamos entender sin mucho conocimiento de latín. Los evangelios, probablemente lo podamos entender sin mucho conocimiento de latín, porque cuando a San Jerónimo le encomiendan la misión de traducir, no de inventarse, que es una estupidez que dicen algunos protestantes, que él se inventó la Biblia católica. No, San Jerónimo lo que hizo fue traducir a la Vulgata, al latín vulgar, los textos que se conservaban de la Sagrada Escritura. Esa fue la misión del gran San Jerónimo. Y como era un tipo brillante que sabía hebreo, arameo, sabía latín, sabía griego, pues qué mejor que San Jerónimo para hacer esa misión tan grande de traducir todo este libro, todo este compendio de libros, porque la Biblia es justamente un compendio de libros. Entonces él lo traduce al latín vulgar, que se hablaba en el imperio en ese momento, ¿sí? Y ya con el paso del tiempo, entonces vamos descubriendo, por ejemplo, en los códices, en el libro de las horas de Isabel la Católica, en los libros de Carlos V, grafías que pertenecen a los pueblos germánicos. Entonces sí, efectivamente, así es, Caro. Bueno, son las 10 de la noche. No quiero alargarme más. Espero que me haya hecho entender, que les haya sido ameno. Este tema es muy chévere, es muy bacano, es muy apasionante, porque no solo es aprender una lengua muerta o a pronunciar una lengua muerta, sino que detrás de esto sí se dan cuenta que hay cultura, hay un espíritu. Y esto es lo que nos ha arrebatado la educación moderna. Cuando al hombre, cuando al ser humano le imprimen solamente técnica y le quitan las humanidades, es como si lo volvieran un autómata, una persona dispuesta a obedecer lo que sea, cuando sea y en donde sea, ¿sí? Y le quitan esa capacidad de reacción y de protección de las cosas que de verdad valen la pena. Entonces, con el latín vamos a aprender un poquito de cositas sobre cultura general respecto a la música, a la literatura, porque es que el latín es el vehículo para todo eso. El latín rompe el arte en profano y en sacro, rompe la literatura en sacra y en profana, ¿sí? El latín era la lengua que utilizaban todos en el mundo antes de 1960. De hecho, con Carolina hablábamos eso en la charla pasada, y era el tema del Concilio Vaticano II. Cómo los sacerdotes, los obispos, se hablaban entre ellos en latín. ¿Qué cuento de inglés? No, hablaban en latín. En esta película de Netflix, no estoy diciendo que sea buena, ¿no? Yo la vi porque me llamó la atención y mucha gente hacía comentarios acerca de ella, que es la historia de los dos papas, donde aparece Benedicto XVI y el Papa Francisco. Entonces hay una escena muy interesante cuando se encuentran ellos dos. Entonces empiezan a hablar en latín, ¿sí? Entonces uno dice, qué escena tan buena. Entonces creo que, bueno, hay alguno de los dos dice, bueno, hablemos en alemán, o hablemos en español, bueno, no sé cómo se desenvuelve esa escena. Pero entonces la cuestión es que se hablaron en latín. Y uno se da cuenta, hay sacerdotes que son muy viejitos y ellos todavía conservan ese uso del latín. Lastimosamente esto con el paso del tiempo se va perdiendo. Pero la idea es que nosotros no lo dejemos perder, no solamente por una cuestión de, ay, yo sé latín, yo soy muy culto, no,
es porque es necesario mantener todas estas cosas que le dan el alma a nuestra vida, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, Yo tengo sugerencia. una preguntita que siempre me ha estado rondando desde hace tiempo. Sí, Una vez yo leí una profecía, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo de qué santo era, ni si era de la Virgen, no me acuerdo. Sí, era sobre el anticristo. ajá. No sé, era Santa Hildegarda o algo, no me acuerdo. El caso es que decían que el único idioma, que el anticristo iba a ser capaz de hablar todos los idiomas del mundo, pero que el único idioma que no podía hablar el anticristo era el latín. Ve, qué interesante. ¿Por qué crees que puede ser eso? ¿Desde el punto de vista sobrenatural o sea, qué pasa con el latín en ese sentido sobrenatural, por ejemplo? Pues desde un punto de vista sobrenatural, ustedes recuerden que las oraciones de la iglesia y las oraciones que tienen poder en la iglesia están en latín. Ustedes van a decir, ay, pero Mauricio, ¿cómo va a decir que las oraciones tienen poder? El poder lo da la fe de la persona. Puede ser, pero acuérdense que los exorcistas le pidieron al Papa no cambiar el ritual, porque el ritual que se inventaron después del Concilio Vaticano II no funcionaba. ¿Mm? Es probable que sea por eso, y lo segundo probable es porque es una lengua sacra, es una lengua que cuando uno habla latín inmediatamente relaciona la iglesia, relaciona la cristiandad, relaciona la fe. Por eso la guerra contra el latín desde las facultades de derecho que son liberales ha sido tan fuerte. Aquí en las universidades de Colombia nos damos cuenta, hay unas que conservan el latín, por ejemplo en la Sergio Arboleda estudia latín, en la Sabana se estudia latín, en la Gran Colombia se estudia latín, pero por ejemplo, en la... se me fue el nombre. En la Universidad Libre ya quitaron el latín, ¿sí? La Javeriana, aunque es católica, creo que ni les enseña en latín, pero bueno. Entonces, es interesante ver cómo detrás de este vehículo, que es el lenguaje latino, también va explícito el mensaje de la cristiandad. Entonces, sí, pues, o sea, yo la verdad no conocía esa profecía, y si tuviese que darle alguna interpretación, sería lo que estoy diciendo. Ojo, o sea, no es algo que yo haya leído en algún libro, sino que es algo que se me ocurrió en este momento. Sí, claro. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario, sugerencia? Ok, digan, no entendí tal cosa. O usted nos hizo explicar, usted no explicó bien, Mauricio. Bueno, el que calla otorga. Y prefiero pensar que se entendió el tema. Si tienen alguna pregunta, escriban y trataré de responderles sus preguntas. Yo pues voy a tratar de hacer una charla, pero una charla donde les voy a dejar tareas. Entonces, una de las tareas es que van a tener que memorizar las declinaciones, porque es que si no se memorizan las declinaciones, es muy difícil aprender el latín. Pero por hoy, por ser la primera clase, no los voy a atiborrar con este tipo de cosas, ¿sí? Igual las tareas son tontas, son bobadas. De hecho, les voy a dar la regla mnemotécnica para que simplemente memoricen y no tengan que andar estudiando con un papelito, no, ya la regla mnemotécnica existe. Y se aprenden las cosas y listo, sencillo. Ahí podemos empezar a leer a Santo Tomás y a leer directamente en los misales en latín. Entonces, bueno, estimados amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Espero que la asistencia no sea por el ímpetu de la novedad, sino que haya de verdad una constancia, que nos manifieste esa fuerza de voluntad en seguir. Y lo que les digo, trato de ser como muy puntual, empezar 9 en punto, 9 y 5 y acabar a las 10, para que vayamos a dormir. Caro, ibas a decir algo. No, nada, que muchas gracias. Ah, bueno. El repaso, buenísimo. Gracias, Mau. No, sí, una pregunta, perdón, qué pena. Sí, Ya dime. sé si- Antes de empezar, estás hablando de declinaciones. ¿Dónde podemos encontrar, por ejemplo, material para estudiar declinaciones? Yo se los voy a enviar.
porque vale. como les mostré en las charlas pasadas, existe mil cantidad de material. De hecho, Viviana Barón de Rizo me envió unos manuales, pero esos manuales son muy complicados. Son manuales para personas que han estudiado latín bastante tiempo, que por lo menos han hecho un curso de 1 año de latín. ¿Mm? Entonces aquí lo que les voy a dar es el curso que se enseña en el Seminario de la Reja, es el curso que el Padre Jesús Mestre enseña y que es muy intuitivo, es muy práctico. Por ejemplo, esto que vimos hoy, en los otros manuales utiliza, no sé, 50 páginas y uno dice, no, eso es una aburrición ponerse a leer eso, yo necesito algo que sea práctico. Porque aquí nosotros no es que vamos a salir como Cicerón, pero por lo menos vamos a terminar pronunciando bien el latín, ¿sí? O sea, la finalidad es intermedia. Ya el que quiera estudiar más, pues me avisa. Y entonces empezamos a estudiar otra cosa ya más profunda. Pero por el momento es esto, ¿sí? Estamos con la compota. Después ya nos vamos a comer un asado en el latín. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Entonces, Pregunta, ¿por qué hoy en día en el Vaticano todavía hay latín, A pesar del concilio. a pesar del concilio, a pesar de todo el cacao podrido que hay? bueno, amiga, a pesar de los problemas que hay en el Vaticano, se conserva el latín porque hay muchos sacerdotes que lo quieren mantener, ¿sí? La muestra de ello y esa pugna grande que se da en la iglesia en esas esferas tan altas, se da en esferas muy chiquitas. Por ejemplo, en las universidades de aquí de Colombia. Hay universidades católicas donde los rectores son sacerdotes que tienden a ser conservadores, que estudian patrística, que estudian escolástica, estudian el tomismo, y ellos tratan de aprender el latín y de mantener el latín. Hay sacerdotes que se formaron en el auge y en esa furia del concilio, esa furia de cambio y de revolución, que hoy en día, a pesar de tener 60 años, de tener 80 años, son sacerdotes que no les gusta, y la muestra de ello es, por ejemplo, la Universidad Javeriana. En la Universidad Javeriana hay muchos sacerdotes que son conciliares y no les gusta hablar del tema de patrística, de tomismo, porque no les parece importante, y por el contrario, les gusta el tema de la teología de la ecología, ¿sí? o bueno, esas otras cosas que se enseñan. Entonces, es por eso, Miguel. Y pues, por pura gracia de Dios, suscitó a este gran hombre, que fue Monseñor Lefebvre, para que se comiera las rabias del mundo entero. Y gracias a Monseñor Lefebvre es que existen todas las facciones tradicionalistas que hoy en día conocemos. El Buen Pastor, la Fraternidad San Pedro, Cristo Rey, porque el único que se levantó en contra de todos estos excesos fue Monseñor Lefebvre, y por eso pues murió como en el ostracismo, pero gracias a Dios pues vemos que fue un hombre bastante ejemplar y esperamos que algún día el buen Dios lo ponga en un lugar digno. Pero bueno, entonces es esa la respuesta, Miguel. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Que sigue sin tener ningún sentido. Que estos sacerdotes que había en la Unión se consideran católicos, cuando ni siquiera quieren hablar de temas católicos y solo se centran en paganismos indígenas. Sí, pues de hecho aquí nos toca rezar harto por los sacerdotes, para que el buen Dios les dé esa luz y a nosotros nos dé la gracia de ganarnos el cielo. Entonces, bueno, listo. Entonces, ya para no alargarnos más, son las 10:12 y algunos madrugan bien temprano. Entonces vamos a rezar la oración del Veni Sancte Spiritus. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende. Emite spiritum tum et creabuntur, y ustedes responden, et renovabis faciem terre.
Oremos. Deus qui corda fidelium sancti spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, et Deus semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Que tiene la mortis nostre. Amén. sede sapientia, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Mau, Bueno. muchísimas gracias, todo muy Muchas claro. gracias. Habían muchas pronunciaciones que uno aprende en la universidad. Yo, por ejemplo, el Padre Nuestro y la Ave María las aprendí en la universidad en mi primer año de Derecho. Y me acordé Claro. de todas esas cosas y por eso sé algo de pronunciación. Obviamente nada de la raíz y eso, pero sí de algo de pronunciación porque nos lo hacían aprender de memoria. Muchas oraciones y muchas frases de derecho en latín. Claro, es excelente lo que dices, porque claro, hay muchos abogados que se formaron antes de estos cambios absurdos en que quitaron el derecho romano, quitaron muchas cosas que hablan de la tradición católica, ¿m? O de la cristiandad en realidad. ¿M? ¡Qué ironía! Sí. Claro. Claro, es que es la revolución en todo sentido, o sea, el querer cambiar las cosas solamente porque les recuerda algo de la fe cristiana. Sí, pero interesante, sí. ¿Ibas a decir algo? Sí. Yo iba a decir algo. Gracias, Maggi. Salve, como digo, chao. Chao Sí, es sueño, igual, sí. salve. Salve, magister. Entonces yo les digo, salve, discipuli mi. Y estoy hablando en Ay, plural. qué lindo. ¿Sí? Si te dijera solamente a ti en singular, sería discípula mea. Ay, qué lindo. Salve, maestro. Sí. Sí, pero es una forma muy formal. ¿Sí? De hecho, es la conversación romana más larga de la historia, cuando Julio César pide permiso para ir a conquistar las Galias. Y él pregunta, ¿possum? ¿Possumire? Y le responden, y. Y es el singular, porque en plural es ite. ¿Sí? Idos. Pero sí, es así. Bueno, pues muchas gracias entonces. Ojalá algún día podamos hacer esta reunión presencial, tomándonos un cafecito. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Un José. abrazo, que descanses. Bueno, Vivi. Bueno, Caro. Gracias, Mauricio Macranio. Ciao, amigo. Eso es italiano.